Fotografies de Pierre Gonord, Carlos Cid, Yasumasa Morimura i Anthony Gayton comparteixen esmurs amb clàssics com Zurbarán o Rivera en aquesta exposició que pretén demostrar la pervivència del cànon clàssic de bellesa a l'art contemporani actual. Hem parlat amb Javier Ferrer, comissari d'aquesta exposició, per saber molt més. El origen de la exposición tiene un carácter personal, yo diría. En el año 2006 visité la feria París Foto y me quedé impresionado por justamente esta imagen que tengo detrás de mí. Se trata de una de las series que Pierre Gonord dedica a los gitanos y a mí particularmente hice la reflexión de por qué me interesaba esta fotografía. La fotografía me interesaba porque creo que tenía una capacidad de diálogo con la historia de la pintura innegable, con los grandes maestros como Murillo, Velázquez, y sobre todo porque eran un lenguaje contemporáneo como es la fotografía y con un planteamiento propio de un hombre del siglo XXI. Eso me llamó muchísimo la atención. Empecé a investigar en el movimiento pictorialista, me di cuenta de que la pintura y la fotografía habían compartido un código genético común, puesto que la fotografía, cuando se inventa, realmente recibe un aporte muy importante de la pintura. Yo diría que el 95% de lo que es la fotografía viene por parte de la madre madrastra a veces, o madre amante, que ha sido la pintura con la fotografía. Las relaciones han sido complejas porque algunas veces los pintores han maltratado la fotografía por entender que se trata de una técnica mecánica, y otras veces, bueno, pues han tenido una relación feliz porque la pintura se ha aprovechado de la fotografía sobre todo por el tema del movimiento. Nada más hay que recordar los estudios del movimiento de Muybridge, por ejemplo, que en definitiva desembarcan en una serie de movimientos como el op art o los movimientos de hiperrealismo en la pintura, perdón. Y a la vez la fotografía lo que ha hecho es recibir de la pintura la luz, el estudio de luz, la composición, la perspectiva, la textura y una serie de temas y temáticas que están representados en la exposición y que son los géneros de la pintura, que de algún modo alimentan todo lo que es esta exposición. La exposición está estructurada por géneros. Inevitablemente, desde el siglo XVI, los géneros se han consolidado en la pintura y de algún modo han desembarcado en la fotografía. Los géneros de la pintura son ni más ni menos que extensiones del ser humano. El retrato es la identidad, es el yo. El cuerpo es la envoltura espiritual del yo. La naturaleza muerta es lo que poseemos. El paisaje es lo que nos envuelve. Y la pintura de historia es nuestro ser social desde el punto de vista de trascendencia, de relación con la divinidad, y en el caso de la pintura de costumbres, nuestro ser social relacionado con otros hombres. Desde ese punto de vista, esos son los géneros de la pintura. Los géneros son las extensiones del yo, del ser humano. En esta sala abordamos la naturaleza muerta, también llamada bodegón o vanitas. Es quizá el género pictórico o fotográfico más simbólico de todos los géneros posibles. En definitiva, se trata de hablar de todo aquello que vamos a perder con el paso del tiempo y, por lo tanto, que toda nuestra vida es vanidad de vanidades. Peirotau y Sediles son dos jóvenes fotógrafos que presentan una obra conjunta. La serie Metus es quizá, dentro de lo que es la naturaleza muerta, un ámbito muy específico, puesto que lo que viene a representar es
el miedo del hombre contemporáneo, el miedo al dolor, el miedo a la soledad, el miedo a la indefensión, el miedo a la incomunicación, y de algún modo está muy bien reflejado por estos artistas.